saben que le tienen que dar a la campanita y les va a llegar la notificación cada vez que subo un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales, al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Las sanaciones, las limpias, los divorcios energéticos, los rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, hoga, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas, entonces mándenme un mensajito a mi página y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas y les doy los precios. Gracias por los likes, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben. Ténganme paciencia, voy contestando poco a poco todos los mensajes. No tengo otras redes sociales, entonces no se dejen engañar por personas que están ocupando mi imagen, usando mis videos, usando mi nombre, el nombre de mi página, diciendo que trabajan conmigo o que trabajan para mí o que yo trabajo con ellos. Es mentira. Y no me dejen debajo del video sus datos porque yo no les marco, no les mando correos, nada. Todo es por medio de mi página o de mis redes sociales. Y bueno, ya saben que son domingos de horóscopos, martes hechizos, rituales, predicciones y jueves paranormal. Y hoy vamos a platicar de la energía que tiene nuestro nombre. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo tiene una energía y una vibración. El día que nacemos, el mes, el año, la lunación, el día, o sea, me refiero como si fue lunes, martes, miércoles. ¿Qué luna estaba en ese momento? Los planetas, cómo estaban alineados, si fue en la mañana, en la tarde, en la noche. Todo eso influye en nuestra vida, en nuestra personalidad y en muchas cosas más. Pero hoy vamos a platicar de la energía del nombre. El nombre, cada letra de nuestro nombre tiene un número. Que si nosotros ponemos, por ejemplo, una tabla, vamos a poner, por ejemplo, del 1 al 9, vamos a poner A, B, C, D, hasta que lleguemos al 9. Y lo vamos a ir bajando. Las únicas letras que no vamos a poner, como en ese cuadrito, va a ser la ñ y la ch. Entonces van así, se la van saltando esas letras y entonces van a ver cada letra, bueno, ustedes van a ver cada letra qué número es. Entonces pueden sumar, por ejemplo, en el mío empieza con A, pues el A es el número 1. Pues la B, pues el número 2. Y al final lo van a sumar y ese número lo van a reducir al mínimo. Y van a ver qué número les da la vibración que tiene ahora sí que su nombre. Pero aquí hay algo muy importante. El nombre no es nada más el que eligen nuestros papás, porque lo hayan elegido, porque así se llame nuestra abuelita, nuestro tío, nuestra mamá, o porque era el día de alguna deidad y por eso nos lo quisieron poner. Eso puede ser como en el plan físico, por así decirlo, o en algo consciente. Pero inconscientemente, ese nombre es con el que tenemos que trabajar, porque tenemos que trabajar con esa vibración y con esos números. Y esos números nos van a ayudar pues a diferentes cosas, dependiendo del número que sea, a tener liderazgo, a lo mejor a trabajar en la parte de la pareja, de la familia, en la parte espiritual, a cerrar ciclos, a quitar adicciones, a quitar apegos, dependiendo del número que cada uno tenga. Les voy a hacer otro video en donde les voy a explicar cada número, el significado y la vibración que tiene y qué sería lo que tienen que trabajar. Entonces, aquí algo muy importante es eso. Entonces, hay veces que el nombre que nos ponen no nos gusta, porque lo sentimos como brusco o a lo mejor fuerte y dices, ay, es que siento como que cada vez que me dice así mi mamá es porque ya rompí algo, ya hice algo, o me recuerda cuando yo era niño que era con el nombre que me regañaban, o sea, el nombre completo. Y ya a lo mejor el diminutivo o en algún nombre de cariño, ¿no? El sobrenombre, pues es el que tenemos de que dicen, ay, pues, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Angie, no, pues Angie es pues, de papacho y que me consentían y todo, y cuando no, pues era Angélica. Entonces, Angélica, yo lo siento como que, ay, ya hice algo, ¿no? ¿Qué me van a decir ahora? ¿Qué cosa hice mal? Y a muchos les debe de pasar lo mismo. A lo mejor hay quien se llama Carolina y Carolina, pues dicen, ay, no, lo siento muy fuerte, pero si me dicen Caro, lo siento bonito. Y tiene que ver con eso, con esa vibración. Pero de vidas pasadas ya teníamos en algún momento ese nombre. Y esas cosas negativas que hicimos en algún momento, que venimos a trabajar, a sanar y a transformar en esta vida, van siendo parte también de la energía de ese número y de ese nombre. Entonces, por eso siempre es como el nombre que me pusieron, pues no me gusta, o no me gusta que me digan así, o este nombre no tiene ni siquiera a lo mejor como alguna parte para que me digan de cariño, porque hay nombres que a lo mejor no los puede uno pues como acortar, si no es el nombre tal cual y no hay un diminutivo, tendrán que cambiar otra cosa. Y por ejemplo hay quien le dicen a lo mejor, no, pues chaparrita, algodoncito, aunque no lo crean, ¿no? Entonces hay de repente ciertas cosas que no tienen nada que ver con el nombre, pero alguien se identifica
con ese sobrenombre, aunque no sea el diminutivo. Pero aquí lo importante es ver esa frecuencia y esa vibración de cada número. Entonces, lo que podemos hacer también, independientemente de trabajar con la energía de nuestro nombre, sobre todo en la parte de los números, podemos ponernos otro nombre. Así como tenemos un nombre, ¿no?, con el que todo el mundo nos conoce, porque es el nombre de cariño, también podemos tener uno que sea un nombre mágico, que nadie conozca. En Wicca, por ejemplo, tenemos 2 nombres, bueno, 3. El nombre original que tienes, pero aparte nosotros escogemos, como brujas, escogemos un nombre. Y un nombre que todo mundo pueda saber, ¿no?, que es tu nombre de bruja, pero también un nombre que nadie conozca, en donde tú solita trabajas para ti, para hacer tus protecciones, tus hechizos, tus cosas. Entonces ustedes pueden ver qué número tienen de fecha de nacimiento, van a sumar todo, día, mes, año, y todo lo van a reducir al mínimo. Si les da, por ejemplo, no sé, 28, pues van a sumar 28, 8 y 2 da 10. Y 1 y 0, pues da 1. Si es, por ejemplo, el 11, bueno, es un número maestro, ese no se reduce. Pero, por ejemplo, si es, por ejemplo, no sé, 13, pues 2 y 1, 3. Y van a buscar un nombre que a ustedes les guste, que tenga ese número 3. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, si podría ser Ana, por decir. Entonces van a decir, ok, ya me gusta Ana, pero para que dé 3 tengo que a lo mejor ponerle otra N, o le tengo que poner otra A al final, o a otro nombre que yo tengo, no, pues a lo mejor le tengo que agregar otra letra, o le tengo que poner una letra además para que dé ese número. Y si ustedes empiezan a trabajar con esa energía y con esa vibración del nombre, pero juntándolo con la vibración del número, muchas cosas se empiezan a arreglar en la economía, en el dinero, en los proyectos, porque están trabajando a nivel de vibración con la energía de los números y obviamente de las letras. Entonces, hay que entender por qué no nos gusta nuestro nombre. Y si a ustedes, por ejemplo, bueno, ustedes tienen un nombre que sí les guste, de todas maneras vean ese número. Que a lo mejor a su nombre dicen, ok, a mí me encanta que me digan así, me encanta cómo me llamo, no hay que hacerle un diminutivo, ni de cariño, ni nada, pero vean si les da ese número que ustedes tienen de nacimiento. Y si no, a lo mejor agréguenle otra letra que ustedes sientan que no cambia el nombre ni nada, sino nada más con un valor numérico, pues ya con eso pueden tener esa vibración. Entonces hay que entender por qué nos molesta ese nombre, por qué nos están recordando de que hay ciertas cosas que tenemos de vidas pasadas que tenemos que trabajar. La empatía, la codependencia, a lo mejor los celos, la ira, el enojo, la pareja, como les acabo de decir. Entonces hay que ver qué traemos como de recordatorio en nuestro nombre para trabajar en este momento. Cuando ustedes lo empiezan a ser conscientes de todo eso que vienen trabajando y que por eso tienen ese nombre, al empezarlo a trabajar, se empieza a mover la energía y empiezan ustedes a estar en sintonía con su nombre. Y a lo mejor dicen, bueno, no es algo que me encante, pero ya no me enoja, ya no me molesta, ya no siento que hice algo negativo, ya no lo siento brusco. Ya es como sé que es parte de mí, ya entendí que tengo que trabajar. Prefiero que me digan así o me gusta más este nombre, pero ya no me molesta, ya no me causa a lo mejor como ese nombre ya no lo quiero, yo quisiera cambiármelo y quisiera llamarme de otra forma, porque van a ir entendiendo y van a ir trabajando. Entonces es muy importante también, por ejemplo, si ustedes van a tener un bebé, bueno, pues a lo mejor fíjense en la fecha que nace ese bebé, pónganle un nombre que coincida con ese número, que le agreguen una letra o que vean, o sea, que sea un número que tenga una vibración importante, para que esa persona pues traiga como esa energía mucho más fuerte. Todos tenemos que trabajar con la energía de nuestro nombre. Y le digo, pueden escoger 3. Bueno, no 3, o sea, no que escojan 3, sino me refiero el diminutivo que ya tienen, ¿no? O como les dicen de cariño, su nombre a lo mejor donde digan, no, que yo con este nombre quiero que todo mundo me conozca o que me digan de tal forma. Y este es mi número, es mi nombre secreto, que nadie va a conocer. Y entonces, por ejemplo, cuando hago mis decretos, pues ¿qué voy a poner? Mi nombre de acta de nacimiento, voy a poner el nombre como todos me conocen, voy a poner si alguien me dice de cariño, bueno, pues como alguien me dice de cariño, aunque no sean todas las demás personas, y cómo me gustaría llamarme o cómo me llamo yo en este momento. Entonces, la energía va a ser mucho más fuerte porque lo van a trabajar de diferentes formas. Y la vibración que le van a poner a ese nombre va a ser la vibración del número y la fuerza de las letras. Entonces, trabajen con la energía de su nombre, van a ver que las cosas se van a empezar a mover, porque también al trabajar con la energía del nombre, con la energía también, pues obviamente la energía de los apellidos y todo,
pues se mueven también muchas cosas con nuestros padres. Y sanamos cosas a través de esos números y a través de esas letras. Entonces, bueno, háganlo, escojan ahí un nombre maravilloso que tenga esa vibración de la que tiene su fecha de nacimiento y cuéntenme cómo se sienten y cómo van ahora sí, cómo se mueven las cosas a su alrededor. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video, y les mando un beso con mucho cariño.